Hola, ¿qué tal? Con este video lo que quiero es dejarles algunos ejercicios típicos de momento lineal, de conservación del momento lineal, de impulso, de colisiones elásticas y de centro de masa. Entonces, en general, lo que quiero es que tengan como los ejemplos clásicos, los ejemplos típicos y que en ellos se puedan basar cuando ustedes quieran resolver algún problema. Entonces, fíjense, vamos a empezar con este. Tenemos dos vehículos que se están aproximando a una intersección, es decir, queremos pensar que van a colisionar, van a chocar o simplemente se están moviendo uno hacia el otro. Entonces, uno es una camioneta que tiene esta masa y viaja con esta velocidad y nos dan la dirección este-oeste, y el otro es un auto de 1500 kilogramos que va de sur a norte. Entonces nos piden determinar el momento lineal del sistema, tanto como su dirección y magnitud. Entonces, cosa importante del sistema. Recuerden, cada uno de estos objetos va a tener un momento lineal. Sin embargo, lo que nos piden es del sistema completo. Si nosotros hacemos una revisión o un dibujito de lo que representa esto, vamos a llamarle, por ejemplo, a la camioneta, vamos a llamarle A. Entonces voy a poner como puntitos. Entonces este sería el objeto A y se mueve en esta dirección. Tendría una velocidad A. Y el objeto, que sería el objeto B, que es el auto, de 1500 kilogramos, se mueve de sur a norte. Entonces a este, que voy a llamar B, se mueve en esta dirección y tiene una velocidad B. Entonces lo que nosotros necesitamos calcular es el momento lineal del sistema. Fíjense cómo aquí todavía no nos hablan de colisión. Estamos empezando en la parte más sencilla. Simplemente ver a estas dos partículas como que están formando un sistema, y entonces va a haber un momento lineal total asociado a estas dos. Por supuesto que esta tiene un momento A y esta tiene un momento B, pero lo que nosotros queremos es el momento total. Y entonces recuerden que el momento total pues va a ser el momento de A más el momento de B. Pero aquí hay algo importante, y lo importante es que recordemos que el momento es una cantidad vectorial. Entonces, como es una cantidad vectorial, vamos a tener componentes. Fíjense que este movimiento es un movimiento en dos dimensiones. Aunque este objeto solo se mueve en la dirección horizontal y este solo en la dirección vertical, el sistema completo tiene movimiento en dos dimensiones. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto, es calcular esto de aquí, ¿sale? Pero eso significa que entonces tenemos un momento total en X, que va a ser el momento de A en X más el momento de B en X, y también tenemos un momento total en Y, que es el momento total el momento de A en Y, perdón, y el momento de B en Y. Es decir, lo que tenemos son las componentes del momento. Entonces, el momento total va a ser el momento total en X en la dirección del vector unitario Y, y el momento total en Y en la dirección del vector unitario J. Antes de que se me olvide, estos numeritos que ven aquí son el número de problemas. Saqué todos estos ejercicios, los modifiqué un poquito para que se vea más corta la redacción, pero todos son del libro Sear-Semansky, Física Universitaria. Entonces, el número que ven aquí es para que ustedes puedan consultar, es el número de ejercicio 8.6. Entonces, ahora sí, ¿qué necesitamos? Pues no necesitamos más que calcular estas componentes de aquí. Entonces, observen, vamos a calcular cada una de esas. El momento del objeto A en X. Recuerden que este momento tiene que estar dado por la masa de A y la velocidad de A, que estoy haciendo explícito que es en X. Esta sabemos que solamente tiene velocidad en X, pero como va de izquierda, de derecha a izquierda, entonces su velocidad es negativa. Entonces fíjense que aquí nos dicen viaja a 14 metros por segundo, pero esta es la magnitud, esta es su rapidez. La velocidad va a ser negativa porque va en esta dirección. Entonces, lo que tendríamos aquí es que sería la masa de A, que es de 2500 kilogramos, por menos 14 metros sobre segundo. Ese sería el momento del objeto A en la dirección X. Y esto nos da como resultado menos 3.5 por 10 a la 4 kilogramos metros sobre segundo. Estas son las unidades del momento. Ahora fíjense, el momento de A en Y es 0. ¿Por qué? Porque en Y su velocidad es 0, solamente se está moviendo en la dirección de X. Luego vamos a calcular
el momento de B en X. Aquí otra vez es 0. ¿Por qué? Porque no se está moviendo en la dirección horizontal, sino solamente en la dirección vertical. Y luego el momento de B en X, ¿quién sería? La masa de B por la velocidad de B en la dirección, perdón, de Y. Déjenme borrarle aquí. Estoy diciendo que en Y precisamente no tiene movimiento. Entonces sería la masa de B, 1500 kilogramos, por la velocidad de B. En este caso es positiva porque va de abajo para arriba, y entonces serían simplemente no puse aquí la velocidad o no nos la dan. Creo que yo no la puse. Déjenme revisar con el problema. Sí, yo no la puse. Entonces déjenme ponerlo. La velocidad en B es 23 metros por segundo. Entonces ahí se me fue al pasar el problemita. Entonces lo ponemos. Les decía, esta es positiva porque va de sur a norte. Y entonces lo que vamos a tener aquí como resultado es 3.45 por 10 a la 4 kilogramos metros sobre segundo. Y ya está, porque entonces fíjense que lo que yo ya tengo son las componentes del momento total. Entonces, déjenme escribirlo aquí. El momento total escrito como vector para este sistema sería menos 3.5 por 10 a la 4 kilogramos metros sobre segundo en la dirección Y, más 3.45 por 10 a la 4 kilogramos metros sobre segundo en la dirección de J. Entonces este sería nuestro momento total para el sistema. ¿Sale? Fíjense, aquí no hay conservación ni nada porque estamos previo a la colisión. Ahora, nos piden que calculemos la dirección y la magnitud. La magnitud es muy sencilla. Ustedes saben que para calcular la magnitud de un vector, pues simplemente hay que sacar la raíz de sus componentes. Utilizamos el teorema de Pitágoras y entonces tendríamos esto de aquí. Tendríamos que sacar la raíz y si hacemos eso nos va a dar 4.91 por 10 a la 4 kilogramos metros sobre segundo. Entonces esto de aquí sería la magnitud del momento lineal total del sistema. ¿Sale? Este es el vector como tal. Y ahora nos piden la dirección. Entonces fíjense que este vector, por cómo está descrito, tiene una componente en Y que es negativa y una componente en Y que es positiva. Entonces se espera que el momento total vaya más o menos en esta dirección. Esta sería la componente en Y y esta sería la componente en J. En Y es negativa y en J es positiva. Entonces lo que necesitamos calcular es este ángulo de aquí. Fíjense que lo voy a calcular respecto de la horizontal, pero midiéndolo de izquierda a derecha. Entonces lo que podemos ver aquí es que podemos usar a la tangente para encontrar el ángulo. Entonces fíjense que la tangente del ángulo que estoy buscando va a ser ¿quién? Pues va a ser el momento total en Y entre el momento total en X, es decir, las componentes. Déjenme ponerlo bien aquí. Pero ya las conocemos. Ahora fíjense que por la forma en la que estoy midiendo el ángulo, no voy a ponerle el signo menos a esto. ¿Sale? Simplemente voy a considerar las magnitudes. No, aquí no lo consideré porque al final se va a elevar al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es escribirlo tal cual. Y entonces el momento total en Y es 4.91. No, perdón, ese es el momento total. En Y es 3.45 por 10 a la 4 kilogramos metros sobre segundo. Y el otro momento es 3.5 por 10 a la 4 kilogramos metros sobre segundo. Habría que hacer esta razón y después calcular el arco tangente para encontrar el ángulo. No voy a hacerlo, esas son cuentitas, ¿sale? Lo que quiero mostrarles es el proceso y entonces vamos a encontrar que el ángulo es aproximadamente 45.4 grados, ¿sale? Entonces insisto, no les voy a hacer todas las
las operaciones, solamente el proceso para que vean qué se hace. Entonces fíjense cómo es muy sencillo, ¿no? Si tenemos un sistema, tenemos que analizar cada una de las componentes. En este caso es fácil porque este, por ejemplo, no tenía sus dos componentes y este tampoco. Pero ¿qué pasaría si este fuera en dirección diagonal y este también? Pues simplemente tendríamos aquí que en este no sería 0, y para encontrar que este tampoco sería 0, y para encontrar, por ejemplo, el momento total en X tendríamos que sumar lo que encontramos aquí con lo que encontramos acá, y para encontrar la componente Y, lo que encontramos aquí con lo que encontramos acá. Entonces esa parte es lo único que cambiaría, ¿no? El algebrita, pero todo lo demás seguiría siendo exactamente igual. Entonces este, les decía, es como el caso más fácil para calcular momentos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí todavía estamos calculando momentos, pero en este caso quiero trabajar un poquito con la parte del impulso. Entonces dice, hay un bate que está golpeando una pelota. La pelota pesa esto, 0.145 kilogramos. Justo antes del impacto, la bola viaja horizontalmente hacia la derecha a 5 metros por segundo. Es decir, déjenme pintarlo, aquí está la pelota, ¿sale? Y entonces viaja en esta dirección, completamente horizontal, y su velocidad es de 50 metros sobre segundo. Luego, y pierde contacto con el bate viajando hacia la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Aquí estaba el bate, ¿sale? Déjame ponerlo aquí porque hay una colisión, ¿sale? Entonces la pelota viaja, viene de aquí, choca con el bate. Y una vez que choca, aquí está la colisión, déjenme pintarlo así, y rebota, ¿sale? Pero dice, viaja hacia la izquierda con esta rapidez y con un ángulo de 30 por arriba de la horizontal. Es decir, que cuando rebota, tiene una velocidad de 65.9, pero hace un ángulo de 30 grados con la horizontal. Entonces vino, el bate le pega y cambia su dirección, cambia su velocidad. Y luego nos dicen, si la pelota y el bate están en contacto durante 1.75 milisegundos, ¿eso qué quiere decir? Que hay un intervalo de 1.75 por 10 a la menos 3 segundos en las que tanto la pelota como el bate están en contacto. Y entonces, sabiendo eso, nos piden que calculemos la fuerza media que actúa sobre la pelota. Entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar esta fuerza media? Pues vamos a recurrir a el impulso. Si ustedes se acuerdan del impulso, tenía que ver tanto con el cambio del momento como con la fuerza y el tiempo que se aplicaba. El impulso nosotros lo habíamos representado con una letra J, por supuesto que es vectorial, y es igual al cambio en el momento. ¿El momento de quién? En este caso de la pelota. Pero también nosotros habíamos dicho que el impulso estaba dado por esto y el intervalo de tiempo. Entonces fíjense cómo aquí tenemos dos cosas. Tenemos el cambio en el momento que podemos relacionar con esta cantidad, y al mismo tiempo tenemos a la fuerza que podemos relacionar con esta misma cantidad a través de un intervalo de tiempo que en este caso conocemos. Pero algo, fíjense que nos están pidiendo la fuerza media. Ojo que aquí les digo, cambié la redacción un poquito. Si ustedes van al problema, que es el 8.12, ustedes van a encontrar que nos piden las componentes de la fuerza. Yo no lo quise hacer así por lo siguiente, porque siempre tenemos que recordar que esto es un problema que está dado como con un carácter vectorial. Fíjense, aunque aquí viene horizontalmente, al no regresar horizontalmente ya tenemos dos dimensiones, una componente vertical y una componente horizontal. Entonces esto nos dice que lo que nosotros tenemos que hacer es calcular esas componentes y trabajar con vectores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer a partir de esta, primero vamos a calcular los impulsos, las componentes X y Y de este impulso, para después encontrar la fuerza. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hay que calcular la componente X del impulso y hay que calcular la componente Y del impulso. Ahora, ¿cómo le hago para encontrar cada una de esas? Pues de acuerdo a la formulita que está arriba, lo que tendríamos es que calcular esto, el cambio en el momento en X y el cambio en el momento en Y. Entonces, ¿quién va a hacer el cambio en el momento en X? Pues va a ser la masa de quién, la masa de la pelota. ¿Por quién? Por la velocidad de esa pelota, pero lo voy a poner aquí,
la velocidad 2 de la pelota en la dirección X. No voy a utilizar ahorita mi nomenclatura esta de la comita, porque como tal, bueno, sí es una colisión, pero estamos hablando del mismo objeto, ¿no? Entonces es una velocidad final, si quieren llamarla, o velocidad inicial, ¿no? Podría usarlo sin ningún problema, pero quiero dejarlo eso exclusivamente para cuando tenemos más de dos objetos y hay como tal una colisión, ¿sale? Eso, menos la masa de la pelota por la velocidad 1 de la pelota en la dirección X. Entonces, acá va a suceder lo mismo. ¿Sale? Voy a tener exactamente lo mismo. Entonces tenemos que calcular estas cantidades. Fíjense que esto es lo mismo que la masa por la diferencia entre estas dos velocidades, ¿no? Entonces podemos factorizar la masa de la pelota. Déjenme ponerla que era, de una vez la voy a escribir, que era 0.145 kilogramos por la diferencia de las velocidades. La velocidad 2 es esta, 0.65, 65.9 metros sobre segundo, pero ojo, porque esta es una dirección diagonal. Nosotros queremos la componente horizontal porque estamos trabajando en X. La componente horizontal, si ustedes se fijan en este triangulito que está formado aquí, corresponde a este cateto, que sería el coseno. Entonces, lo que tendríamos aquí es que la velocidad 2 en X es esta velocidad multiplicada por el coseno de este ángulo. Entonces tendríamos 65.9 metros segundo, permiten dejar poner las unidades, metros sobre segundo por el coseno de 30 grados, que eso es lo que nos dicen. Entonces hay que tener cuidado con eso. Menos la velocidad 1 en X. Esta, pero además, esto va, si ustedes se fijan, la dirección en X es negativa. Entonces este tiene que llevar un signo menos. Y luego, este menos de aquí. Y la velocidad inicial, pero la velocidad inicial sí era únicamente en X, aquí no hay ningún ángulo y es positiva porque viaja hacia la derecha. Entonces menos 50 metros sobre segundo. Y entonces calculamos su valor, déjenme ahorita lo pongo acá abajo, que ya no va a caber. Si hacemos los numeritos nos queda menos 15.4 kilogramos metros sobre segundo. Fíjense que tiene exactamente las mismas unidades que el momento porque tiene que ver con el cambio en el momento. Ahora vamos a hacer la de Y. Va a ser la misma masa y ahora la diferencia de velocidades en Y. En Y, ¿quién va a ser? Pues es esta componente vertical. Entonces ahora va a ser esta velocidad por el seno del ángulo. El ángulo es 30. Entonces tendríamos, fíjense que esta es positiva porque va hacia arriba. ¿Sale? La en X era negativa porque va hacia la izquierda, pero en Y es positiva porque va hacia arriba. Entonces sería 65.9 metros sobre segundo por el seno de 30 grados menos la velocidad inicial en Y. Pero si ustedes se fijan, la velocidad en Y era 0 porque no tiene componente en Y. Entonces menos 0. Y eso nos va a dar, déjenme ponerlo acá, nos va a dar 4.71 kilogramos metros sobre segundo. Positiva porque dijimos que va hacia arriba. Entonces ya tenemos las componentes del impulso. Eso quiere decir que si quisiéramos expresar al impulso en su forma vectorial, tendríamos que poner menos 15.4 en la dirección de Y más 4.71 en la dirección de J. Ese sería el impulso. Ahora sí, vamos a encontrar la fuerza. Fíjense que aquí nos hablan de fuerza media, fuerza promedio, porque recuerden que lo que nosotros estamos haciendo cuando calculamos el impulso es como una integral. Estamos viendo el área bajo la curva, ¿no? Pero también lo que estamos haciendo es hacer un promedio de la fuerza que está actuando durante el tiempo que interactúan los dos objetos. Entonces, por eso nos habla de fuerza media, ¿sale? Entonces, ¿cómo va a ser? Pues utilizamos esta expresión de aquí y entonces la fuerza va a ser el impulso dividido entre el intervalo de tiempo. Pero otra vez, el impulso tiene componentes. Entonces va a ser el impulso en Y y el impulso en J. Entonces basta con que calculemos esas componentes de ahí. Entonces fíjense,
Y esto sería, por supuesto, la componente X de la fuerza y la componente Y de la fuerza. Entonces la componente X va a ser ¿quién? La componente X del impulso entre delta T. La componente X del impulso la tenemos aquí arriba, es esta, menos 15.4 kilogramos. Ay, perdonen la letra, pero es un poco incómodo. Ya perdí la costumbre de escribir en la tableta, entonces me cuesta un poquito de trabajo, ¿sale? Y luego entre 1.75 milisegundos, entonces por 10 a la menos 3 segundos. Y esa componente en X nos da menos 8.800 newtons. La componente en Y, ¿quién sería? Pues la componente en Y del impulso entre el tiempo. La componente Y nos salió 4.71 entre 1.75 por 10 a la menos 3 segundos, y esa nos da, déjenme ver, 2.690 newtons. Entonces, perdón, la fuerza sería ¿quién? Pues la suma de esas dos componentes. Entonces recuerden que siempre vamos a expresar en carácter vectorial las cantidades que tenemos. Entonces sería esto en la dirección de Y y esto en la dirección de J. ¿Sale? Podríamos incluso sacar su magnitud. Aquí solo nos piden la fuerza media, ¿no? Pero si quisiéramos sacar su magnitud, no lo voy a hacer. Tendríamos que hacer la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de este más el cuadrado de este. Y entonces lo que obtendríamos es 9.2 por 10 a la 3 newtons. ¿Sale? Entonces tendríamos ya como tal la fuerza en su carácter vectorial y la fuerza como magnitud. ¿Sale? Entonces fíjense cómo les decía, estos son sencillos, ¿no? Estos son los primeros que estamos viendo. No hay conservación de nada. Aquí simplemente estamos en la definición normal de momento lineal y de impulso. Ahora sí, vamos a la parte de la conservación. Entonces este es como el que vimos en clase. Es sencillo, pero aquí incluyo alguna parte de la energía potencial. Entonces fíjense, tenemos dos bloques. Este pesa tiene masa de 1 kilogramo y este de 3 kilogramos. Y hay un resorte en medio de ellos. Entonces lo que hacemos es juntarlos, aproximarlos, comprimiendo el resorte. Y después los soltamos. La superficie no tiene fricción. Recuerden que si hay fricción no funciona lo que estamos haciendo, porque el momento solamente se conserva cuando no hay fuerzas externas netas actuando, y la fuerza de fricción actúa como una fuerza neta externa actuando. Entonces en este caso no podemos suponer eso, ¿sale? Entonces, y además es una fuerza disipativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no existe fricción y lo que hacemos es que lo comprimimos y después lo soltamos. Entonces nos dicen algo adicional: el resorte de masa despreciable está suelto y cae a la superficie después de extenderse. Es decir, este sale para acá y este simplemente cae. El bloque B adquiere una rapidez de 1.20 metros sobre segundo. ¿Cuál será la rapidez final de A? Y cuánta energía potencial se almacenó en el resorte comprimido. Este ejercicio es muy sencillo, ya lo habíamos visto en clase. Se trata de una colisión inelástica. Recuerden que colisión no necesariamente significa choque, aquí no está chocando nada. Y entonces lo que tenemos que hacer, aquí no se conserva la energía cinética, no lo necesitamos, pero lo que sí se conserva es el momento lineal. Entonces, ¿qué necesitamos? Recuerden, necesitamos el antes y el después. Entonces, el antes es cuando los dos objetos se encuentran, el resorte está comprimido y los dos objetos se encuentran en reposo, ¿sale? Entonces, vamos a suponer el antes. Entonces, están los objetos, vamos a llamarle a este ya le ponen A y a este le ponen B, y entonces están comprimidos. Entonces, este está en reposo y este también está en reposo. Y el después es cuando el resorte está ahí tirado y este de aquí sale en una dirección y este de acá sale en la otra dirección. Entonces fíjense, aquí va a tener una velocidad A',
y aquí va a tener una velocidad v'. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros sabemos que este tiene un momento, todos tienen un momento, inicial o final. Los finales los representamos con la comita. Pero la conservación del momento lo que nos dice es que la suma de estos dos debe ser igual a la suma de estos otros dos. ¿Sale? Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar esto de aquí. Pero fíjense que estos tienen velocidad cero y el momento es la masa por la velocidad. Entonces este es cero y este es cero. Entonces la conservación del momento lo que nos da es que cero es PA' más PB', ¿no? Es decir, esto es muy sencillo. Y si queremos representarlo en términos de las masas, pues sería simplemente esto. Ahora, fíjense que nosotros conocemos la rapidez final de A y lo que necesitamos es la rapidez final de B. Entonces simplemente despejamos y entonces lo que vamos a tener es que la velocidad final del objeto B va a ser el negativo de esto, porque estaríamos pasando del otro lado, entre la masa de B. Entonces sería menos MA BA' entre la masa de B. Entonces es muy simple, ¿no? La parte importante aquí es que nos está dando la dirección en la que se mueve el objeto B. Bueno, déjenme ver por qué tenemos que considerar las velocidades de cada uno de estos, ¿sale? Entonces fíjense, aquí es importante. No, nos están pidiendo, perdón, la rapidez. Sí, perdón. El bloque B tiene 1.20 metros y la rapidez final de A. Entonces vamos a despejar A. Es lo mismo, pero vamos a despejar A. Nos va a quedar con un signo menos. Lo que les decía es que es importante considerar las direcciones. Ahorita lo vemos. Entonces despejamos a BA. Va a ser lo mismo. Este lo paso para el otro lado con un negativo. Menos MB, BB' entre MA. Entonces hay que tener cuidado porque aquí yo lo estoy haciendo analíticamente, pero cuando sustituimos puede ser que una de estas, puede ser que esta sea negativa, ¿no? Depende de mucho del problema que estamos analizando. Entonces a lo mejor si esta fuera negativa, esta sería positiva. Entonces hay que tener nada más cuidado con eso. Déjenme ponerle bien la comita aquí. Entonces ahora si sustituimos menos la masa de B, entonces la masa de B son 3 kilogramos, dividido entre la masa de A, que es 1 kilogramo, y multiplicado por la velocidad b. Entonces aquí nos dicen el bloque B que una rapidez de 1.20 metros por segundo. Hay que tener cuidado, les decía, si nos estuvieran pidiendo la masa de B, como yo había hecho hace rato, la masa de B va a ser positiva. Pero si ustedes se fijan, la masa de A, la velocidad de A cuando salga disparada es negativa porque viaja de derecha a izquierda. Entonces en la ecuación que yo acabo de borrar, la velocidad de A tendría que ser negativa, con este negativo se nos hace positivo, ¿sale? Le estaríamos calculando en ese caso la velocidad de B. Entonces ojo porque las direcciones de las velocidades importan. En este caso, el bloque B sale hacia la derecha, entonces podemos considerar este mismo valor sin agregarle ningún signo. Metros sobre segundo. Ahora otra cosa. En este caso es un movimiento en una sola dimensión, pero si pasara como en el anterior, que este saliera y con un cierto ángulo, entonces tendría componentes y tendríamos que hacerlo por componentes, ¿sale? Pero bueno, en este caso no. Entonces si hacemos este cálculo, lo que nos da es menos 3.6 metros sobre segundo. Entonces el bloque A sale hacia la izquierda por el signo negativo con una velocidad de 3.6 metros sobre segundo. ¿Vale? Muy sencillo con conservación del momento. Fíjense que aquí no necesitamos conservación de la energía, pero tampoco la podríamos utilizar porque se trata de una colisión inelástica y en las colisiones inelásticas no se conserva la energía. Entonces ahora sí, ¿cuánta energía potencial se almacenó en el resorte comprimido? Ojo, nos hablan de energía potencial. Es una colisión inelástica, no se conserva la energía cinética. Quiere decir que antes y después es diferente su valor. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que se conserva la energía mecánica total. Es así, ¿sale? Porque puede ser que la energía cinética se haya convertido en potencial o al revés, pero la total se mantiene. Entonces, lo que sí podemos decir es que la energía total, mecánica total antes es igual a la energía mecánica total después. Eso significa
que la energía cinética más la energía potencial antes tiene que ser igual a la energía cinética más la energía potencial después, ¿sale? Ojo, del sistema. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es la energía potencial del resorte comprimido. Si ustedes se fijan, es esta cantidad, la energía potencial antes, ¿sale? Todo el resto representa nuestro sistema, no solamente un bloquecito. Entonces, la energía potencial que estamos buscando es esta. Pero fíjense que nuestro sistema originalmente estaba en reposo. Entonces, la energía cinética inicial es 0. Y la que buscamos es esta de aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar esta con esta. Pero, ojo, del sistema. Ahora, una vez que pasó la colisión en el después, este resorte dijimos que se queda ahí tirado. Entonces, su energía potencial, porque es el único que puede tener energía potencial elástica, por ejemplo, o que te puede tener energía potencial, pues va a ser 0. Y entonces nos queda solamente la energía cinética. ¿De quién? Tanto del objeto A como del objeto B, porque estamos trabajando con un sistema. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la energía potencial que estamos buscando es un medio de m por ma, la velocidad de A prima al cuadrado, más un medio más A de B, velocidad de B prima al cuadrado. ¿Sale? Ojo, esto es la energía cinética después de mi sistema. Y esta es la energía potencial antes de mi sistema, que está reflejada en el resorte. Pero eso es lo que yo quería, la energía que se convirtió en energía cinética al final. Entonces aquí tendremos que simplemente sustituir los datos. ¿Sale? Entonces tendríamos un medio de la masa de A, que es 1 kilogramo, por la velocidad de A final, que es la que acabamos de calcular. ¿Sale? Más un medio de la masa de B, que son 3 kilogramos, por la velocidad de B, que esa nos la dieron, y nos da ese que 1.20 al cuadrado. Hacemos el cálculo y lo que vamos a obtener es 8.6 joules. Entonces, esta es la energía potencial que almacenó el resorte antes de que los bloques fueran soltados. Entonces, ojo, digo, no siempre se aplica, pero en este caso es importante que vean, ¿no? Es una colisión inelástica. No existe conservación de la energía cinética. La energía cinética antes y después claramente es diferente. Antes es 0 y después es diferente de 0. Sin embargo, para el sistema completo, la energía mecánica total sí se conserva. Fíjense incluso que si en este caso, digo, no podría ser por esta parte de aquí, pero vamos a pensar que hubiera fricción. Si en este caso hubiera fricción, entonces aquí tendríamos la energía mecánica total más el trabajo que realiza la fuerza de fricción. ¿Se acuerdan? El teorema trabajo-energía. Entonces podríamos encontrar esta parte, ¿no? Esta parte de aquí, la conservación ya no, pero esta parte de aquí sí, poniendo el trabajo que hace la fuerza de fricción, que es algo que hicimos algunas veces en el tema anterior, ¿sale? Entonces también es muy sencillo, es una colisión que vimos, muy, muy práctica, solamente se utiliza conservación del momento lineal. Entonces vamos a este otro. Entonces, fíjense, este está interesante, ¿no? Este está bonito, es el típico problema del astronauta o de la persona en hielo. Entonces, hay una plancha de hielo, ¿por qué? Pues porque no hay fricción, ¿no? Lo que nos interesa es que no haya fricción. Y entonces hay alguien que está ahí, parado, y sostiene una gran roca, o una roca, sobre él. Y entonces, quiere hacer algo, ¿no? Entonces, lanza la roca, dice, de forma que adquiere una velocidad relativa y hay un ángulo sobre la horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Esta persona lanza la roca y la lanza con un ángulo de 35. ¿Sale? Entonces, la roca sale por acá. ¿Qué va a suceder? En este sistema se va a conservar el momento lineal. Es decir, aquí tenemos un sistema formado por esta persona y la piedra. Cuando esta persona lanza la piedra, esta sale en una dirección con una cierta velocidad, pero la persona, por conservación del momento también, se tiene que mover. El momento de la piedra más el momento de la persona tiene que ser el mismo que antes cuando estaban quietos. Entonces esta persona se va a mover y lo que queremos es ver si su masa es de 70 kilogramos y lanzó esta roca con estas características, cómo se mueve, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Con qué velocidad?
Entonces, si se fijan, este también es un ejemplo muy sencillo, pero está muy, a mí me gusta mucho porque nos deja clara la conservación del momento, ¿no? La persona se tiene que mover sí o sí para que el momento total del sistema se conserve, ¿no? Entonces, nuestro sistema, que aquí es lo importante, es la persona y la roca. Le voy a poner roca, ¿sale? Para poder diferenciar. Entonces, ¿qué vamos a tener? En el antes vamos a tener que el sistema tiene un momento para la persona y un momento para la roca. Y en el después, pues nuestro sistema sigue siendo el mismo. Entonces va a haber un momento después para la persona y un momento después para la roca. Y si el momento lineal se conserva, entonces estas dos cantidades tienen que ser iguales. ¿Eso qué significa? Significa que la masa de la persona por la velocidad de la persona inicial más la masa de la roca por la velocidad de la roca inicial debe ser igual a lo mismo, pero ahora con las velocidades finales. Ahora, otra vez, igualito que en el caso anterior, ¿sale? Estos les digo, son muy sencillos, son ejemplos muy sencillos, pero nos permiten ver cómo se utiliza esta parte de la conservación. En clase resolvimos de forma general algunos sistemas, pero aquí lo único que estamos haciendo es aplicarlo. Insisto, podríamos tener sistemas de 2 o 3 partículas que cada una de ellas tengan que tengan componentes, ¿no? En X, Y, incluso en Z. Entonces, ¿qué habría que hacer? Replicar exactamente esto mismo, pero en cada una de las componentes. El problema es más algebraico que físico, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que al inicio este es 0 y este es 0, porque la persona sostiene a la roca sin ningún y no se están moviendo ninguno de los dos, no se están desplazando. Entonces tenemos el mismo caso que los bloquecitos y el resorte, ¿sale? Entonces, cuando la persona lanza la roca, esta roca sale con una cierta rapidez. La diferencia en el caso anterior es justamente lo que les decía, que ahora esta sale con un cierto ángulo. En el caso anterior, los bloquecitos salían en la misma dirección, o sea, en X, en la misma dimensión, en X, pero en direcciones contrarias. Aquí sí hay un cambio de dirección. Entonces, ¿qué va a suceder? Nos están pidiendo la rapidez después de la rapidez de tuya, ¿no? Nos hablan de tú, después de lanzar la roca. Es decir, nos están pidiendo la velocidad de la persona después. Entonces, si nosotros despejamos de aquí, la velocidad de la persona después sería menos la masa de la roca por la velocidad de la roca después de la colisión dividido entre la masa de la persona. Y entonces vean, es exactamente lo mismo, ¿no? La masa de la roca es de 15 kilogramos. La masa de la persona es de 70 kilogramos. Y la velocidad es lo único que cambia. Fíjense que la velocidad nos dice, la roca tiene una velocidad relativa a la Tierra de 12 metros por segundo. Entonces sería 12. Pero hace un ángulo de 35 con la horizontal. Entonces fíjense, aquí tenemos tanto velocidad en X como velocidad de Y, componente de la velocidad en X y en Y. Pero la personita, que es la que se va a mover, solamente estamos esperando que se desplace hacia acá, en la dirección de X. Entonces lo único que podemos hacer es considerar la componente de este momento en X. Entonces le podríamos incluso añadir esto. ¿Sale? Que sea en la dirección de X. En la dirección de X, si vemos este triangulito, no está bien formado, no está bien dibujado, pero aquí se forma un triángulo. Este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto, entonces este sería el coseno del ángulo. Por el coseno de 35 grados. Y entonces hacemos eso y la velocidad final de la persona es menos 2.1 metros sobre segundo. Este menos de aquí nos indica que la persona efectivamente se va a mover hacia la izquierda con esta rapidez. ¿Por qué no hacemos o por qué no calculamos la velocidad en Y? Pues esta persona debe tener velocidad en Y igual a 0. No se va a estar moviendo ahí porque es lo que estamos suponiendo. Si no estuviera sobre una plancha de hielo y se pudiera mover, entonces calculábamos también la componente para Y, con todo lo que hicimos en clase. Si ustedes recuerdan,
hicimos el caso general en 2 dimensiones, pero en este caso no se necesita, ¿sale? Entonces, fíjense, son cosas muy sencillas, les digo, son ejemplos muy simples, pero en los que hay que tener cuidado, ¿no? A la hora de hacer la física. Lo demás es álgebra, pero la física es pensar precisamente en esto y en esto de aquí, ¿no? En la dirección que se va a mover y demás. ¿Ok? Entonces, vamos con el siguiente, que sigue siendo conservación del momento. Este también es un problema clásico, es el problema del péndulo balístico, se llama. Entonces nos dicen, una bala de rifle de cierta masa se dispara con cierta velocidad contra un péndulo balístico suspendido de un cordón. ¿Qué es el péndulo balístico? Justo lo que se quiere en el péndulo balístico a veces es calcular velocidades de las balas, es decir, con qué velocidad salió y demás. Yo voy a hacer un caso específico. De hecho, este problema, si ustedes lo buscan en el libro Sarsemansky, tiene más incisos. Yo solamente voy a hacer el A porque el B y el C son inmediatos y lo único que quiero que vean es esta parte. Entonces, fíjense, ¿qué es el péndulo balístico? Aquí se tiene un arma, yo no sé dibujar nada, mucho menos armas, y aquí se tiene una balita. Entonces esta balita se mueve y se mueve hacia un bloque que puede ser de madera o de cualquier otro material. La idea es que la bala se incruste. Una vez que la bala llega y se incrusta, entonces este objeto que está aquí está colgado. ¿Qué va a hacer? Por el impulso y por la energía cinética que tiene la bala, va a desplazarse, pero por estar sujeto a estos cordones se va a desplazar como lo haría un péndulo, es decir, se va a desplazar en una trayectoria de este estilo. Déjenme exagerarlo, ¿sale? Entonces se va a desplazar hacia arriba y entonces lo que vamos a tener es que aquí va a haber una distancia h que sube este bloque de madera debido al impacto que tiene la bala una vez que se incrusta. Ahora, fíjense en algo que va a ocurrir aquí. Este tipo de colisión, este sería como el antes, digamos, y el después, ¿no? Este tipo de colisión es una colisión completamente inelástica, porque una vez que la bala se incrusta en el bloque, se mueven juntos. Los dos objetos se mueven juntos. Entonces, este es un ejemplo de colisión completamente inelástica. Entonces, hay algo importante, ¿sale? Y lo importante es que en el antes, nuestro sistema es la bala, y déjenme ponerla aquí, y el péndulo balístico, o el bloquecito este, y el después es solamente un sistema formado por estos dos, ¿sale? Pero van a tener una misma velocidad y van a tener una masa igual a la masa del bloquecito más la masa de la bala. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? La distancia vertical que sube el péndulo. Para poder hacer eso, fíjense que este va a ser un problema que se remonta más a conservación de la energía que a momento lineal, pero te voy a decirles cómo lo unimos. ¿Por qué? Porque fíjense que esta bala llega y tiene cierta energía cinética. Cuando se incrusta, ya no tiene energía cinética, no se mueve, pero lo que hace es que este bloque, la energía cinética que le da este bloque, se convierte en energía potencial cuando este bloquecito sube hasta una altura h. ¿Sale? Entonces la energía cinética de la bala se transforma en energía potencial y podemos saber a qué altura h se va a mover este péndulo. ¿Sale? Entonces, para poder saber qué altura h es la que va a subir esto, necesito establecer la relación entre la energía cinética aquí y la energía potencial acá. Pero para poder saber la energía cinética aquí, lo que yo necesito es saber la velocidad con la que se mueve este sistema. Ojo, sistema y no solamente bala. Para saber la velocidad con la que se mueve el sistema, necesito utilizar conservación del momento. Entonces voy a relacionar el antes con el después para encontrar la velocidad del sistema. Entonces, fíjense, este es mi antes y este es mi después. Entonces, en el antes, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener un momento para la bala más un momento para el péndulo, ¿sale? El P va a ser para el péndulo.
Y en el después, ¿qué vamos a tener? Pues solo vamos a tener un momento para el sistema bala más péndulo. ¿Sí lo ven? Entonces aquí, como está, es completamente inelástica y los dos se mueven igualito. Ahora el sistema está formado, digamos, por una sola cosa que es la bala y el péndulo. Se mueven iguales. Ahorita vemos dónde está la diferencia. Si se conserva el momento, porque no hay fuerzas externas netas actuando, entonces estas dos cantidades deben ser idénticas. Entonces, el momento de la bala va a ser la masa de la bala por la velocidad de la bala antes. Más el momento del péndulo estaba quieto, entonces va a ser 0. Y eso tiene que ser igual al momento del sistema. Pero fíjense que entonces ahora el sistema va a tener masa de la bala más masa del péndulo, porque este ya se incrustó ahí. Y su velocidad va a ser una velocidad del sistema después de la colisión. Por eso la estoy representando de esa forma. Entonces, eso quiere decir que la velocidad con la que se mueve el péndulo una vez que se incrusta la bala va a ser la masa de la bala por la velocidad de la bala entre la masa de la bala más la masa del péndulo. ¿Sale? Ahora, ¿qué necesitamos? Pues solamente sustituir. Entonces sería masa de la bala. Nos dicen que son 12 gramos, o sea, 12 por 10 a la menos 3 kilogramos. Su velocidad, que era 380, entre la masa de las dos, o sea, 12 por 10 a la menos 3 kilogramos por 6 kilogramos. Y si calculamos esto nos da aproximadamente 0.76 metros sobre segundo. Esto es la velocidad con la que se está moviendo este objeto después. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado con esto. Ahora, ¿por qué queríamos eso? Les decía yo, porque esto es más conservación de la energía, pero también ojo, de la energía mecánica. ¿Sale? No energía cinética, conservación de la energía mecánica. Y necesitábamos para poder hacer todo esto la velocidad con la que se está moviendo este objeto, el péndulo. Tal cual vamos a relacionar. Esto es un péndulo con esta masa del bloque más la bala, que sube una altura h. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar conservación de la energía, no de la energía cinética, sino de la energía mecánica en general. Conservación de la... Y lo que estamos diciendo es que la energía cinética del sistema tiene que ser igual a la energía potencial del sistema, es decir, toda la energía cinética que tenía este objeto aquí la va a convertir en energía potencial acá. Lo mismo que pasa con el péndulo. ¿Se acuerdan? Que vimos que pasa cómo va cambiando de aquí para acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que un medio de el sistema masa bala más masa péndulo por la velocidad del sistema, que es la que acabamos de encontrar al cuadrado, tiene que ser igual a la energía potencial gravitacional, o sea, el mgh, pero la m es esto. Y entonces tenemos nuestra relación establecida. Eso significa que la altura h a la que va a llegar este péndulo va a ser simplemente, fíjense, ahorita primero pongo esto y luego pongo los numeritos. Un medio de mb más mp. Esta es una de las razones por las que siempre les digo que primero lo hagan analítico y luego lo hagan numérico, porque fíjense, aquí nos evitamos hacer eso porque este se va con este, ¿no? Y entonces nos queda que h es igual a la velocidad del sistema al cuadrado entre 2 veces g, que es muchísimo más sencillo de calcular que si ponemos todos los datos, ¿no? Y entonces aquí ponemos lo que acabamos de encontrar, la velocidad que necesitábamos al cuadrado entre 2 veces g. Y si hacemos los cálculos nos da 0.029 metros, o sea, aproximadamente 2.9 centímetros, 3 centímetros. ¿Vale? Entonces, fíjense cómo en este caso estoy mezclando conservación de la energía total, no solamente cinética, con momento lineal. ¿Vale? Entonces son problemas sencillos, pero en los que tenemos que pensar cómo los vamos a atacar. Les decía, son problemas típicos. Este problema lo van a ver muchísimas veces
pero la idea es que ustedes sepan cómo se resuelve, no tanto el álgebra, porque el álgebra es sencilla. En el caso de 2 dimensiones, el álgebra empieza a ser engorrosa, pero al fin y al cabo es sencilla, ¿no? La cuestión es la física que hay detrás y lo que podemos utilizar, los resultados que conocemos para poder llegar a la conclusión que necesitamos. Les decía, este ejercicio tiene otros 2 incisos, que es calcular la energía cinética total después y antes, ¿no? Que es simplemente utilizar estas formulitas para el antes y para el después. No tiene mucho sentido, por eso no lo quise hacer, pero ustedes quieren calcularlo, es solamente sustituir, ¿ok? Ahora vamos a ver otro en el que quiero que utilicemos algo que vimos en clase. Ya casi es el penúltimo. Entonces, fíjense el rollo primero. Imagina que controlas un acelerador que envía un haz de protones. Entonces, primera cosa que nos puede confundir, un haz, o sea, muchísimas partículas. Esos protones llevan cierta velocidad, muy alta, por cierto, y los hacemos colisionar contra un objetivo gaseoso de un elemento desconocido, ¿vale? Es decir, déjame aquí ponerle tantito. Tenemos un haz, de muchos protones, ¿sale? Y estos van a colisionar contra un gas de partículas desconocidas, no sabemos qué elemento es. Ahora, entonces el detector indica que algunos de los protones rebotan en la misma línea después de chocar. Entonces vienen por aquí, chocan contra el núcleo y rebotan para acá. Algunos, porque ustedes verán en Introducción a la Física Cuántica que algunos van a salir para acá, para acá, para acá, pero hay algunos muy importantes, lo verán en su momento, que se regresan exactamente en la misma dirección, y eso nos permite conocer cosas sobre esto que estamos bombardeando, que estamos tratando de colisionar. Entonces, algunos rebotan en la misma dirección, y todos estos, los que rebotan en la misma dirección, déjenme ponerlos con otro color. Estos, ¿sale? Voy a poner, unos eran los que venían, otros son los que regresan, tienen ahora esta velocidad, es una velocidad un poco menor en magnitud, ¿sale? Ahora, suponga que la rapidez inicial del núcleo objetivo es despreciable, es decir, este se podía estar moviendo, pero vamos a suponer que para fines prácticos está quieto, es decir, su velocidad es muchísimo menor comparable con esta de aquí. Y vamos a suponer que el choque es elástico. Ahora sí nos están diciendo que se conserva la energía cinética, exclusivamente la cinética. Entonces nos piden calcula la masa del núcleo del elemento conocido. Expresa la respuesta en términos de la masa del protón, porque jamás nos dijeron cuál era la masa del protón. ¿Cómo se resuelve este problema? Este problema es típico. Fíjense, para empezar, viene en una dimensión y regresa en una sola dimensión. No nos interesan los que salen en diferentes direcciones. Pero hay 2 condiciones. Se conserva el momento y se conserva la energía cinética. Ojo, no voy a hacer todo el desarrollo porque nosotros ya lo hicimos en general, ¿sale? No tenemos por qué volver a hacer todo cada vez que resolvemos los problemas. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando tenemos una colisión, voy a poner aquí general, en una dimensión, donde el momento se conserva y donde la energía cinética se conserva, nosotros encontramos lo siguiente. Encontramos que si esta era la, déjame poner, B1 y chocaba contra una B2 quieta, entonces después lo que íbamos a tener era lo siguiente. B1' era igual a M1 menos M2 entre M1 más M2 por B1. ¿Sale? Lo pueden volver a hacer y llegaríamos a lo mismo. No lo voy a hacer, ¿sale? Porque ya lo hicimos una vez, no es necesario volver a hacer álgebra cada vez. Y B2' era 2M1 entre M1 más M2 por la velocidad 1. Entonces lo que podemos hacer es utilizar este resultado o hacer todo el desarrollo. Insisto, yo no lo voy a hacer. Ahora, ¿quiénes son quién? Este de aquí, el B1, va a ser nuestro protón y el B2 va a ser nuestro núcleo. Entonces vamos a reescribir estas expresiones en términos del núcleo y del protón. Este sería el protón y este sería el núcleo. ¿Sale? Entonces, fíjense, la velocidad del protón después va a ser igual a la masa del protón menos, estoy utilizando esta expresión de aquí, menos la masa del núcleo entre la masa del protón más la masa del núcleo por la velocidad original del protón. Y
la velocidad del núcleo después va a ser igual a 2 veces la masa del protón entre la masa del protón más la masa del núcleo por la velocidad del protón antes. ¿Sale? Entonces ya tenemos nuestras expresiones así. ¿Qué nos piden? Nos piden calcular la masa del núcleo del elemento desconocido y que lo demos en términos de la masa del protón. Es decir, nos piden esta Mn. Entonces podemos calcularla utilizando esta expresión o utilizando esta. Pero fíjense que si quisiéramos utilizar esta de acá, necesitaríamos forzosamente la velocidad del núcleo después y no la conocemos. De hecho, es algo que nos piden después. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con esta expresión de aquí arriba. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer algebrita. Entonces fíjense, lo que voy a tener aquí es, si paso esto, este denominador para acá y desarrollo, y este lo desarrollo con este, vamos a tener lo siguiente. La masa del protón, velocidad del protón después, más la masa del núcleo, velocidad del protón después, es igual masa del protón, velocidad del protón antes, menos la masa del núcleo, velocidad del protón antes. Y ahora lo que puedo hacer es organizar para despejar a la masa del núcleo. Entonces fíjense, esta de aquí la puedo pasar para acá con un signo negativo. Esta de aquí la puedo pasar para acá. Y entonces si hago eso, me va a quedar lo siguiente. No voy a hacer toda la algebrita, denme chance, son 2 pasos, ¿sale? Que ustedes pueden replicar. Entonces me va a quedar Mn, la masa del núcleo, es la masa del protón por la velocidad del protón menos la velocidad del protón prima entre la velocidad del protón prima, o sea, después, más la velocidad del protón. Espérenme, aquí ya me hice yo pelotas con algo. Déjenme ver nada más cómo era. No, es prima la segunda. Entonces esta no va aquí, ¿sale? Ahora, les comento, les digo, no quiero hacer toda el álgebra, son 2 pasitos, pero además no me cabe y no quiero estar pasando de diapositiva. Entonces, nada más aquí hay algo. Fíjense que cuando yo les decía que si pasamos este para acá, este también va a ser negativo. Entonces nos va a quedar menos la masa del núcleo por la velocidad del protón más la velocidad del protón prima. ¿Sale? Entonces, ¿qué es esta de acá? Les dije y no lo puse. Entonces, ojo porque aquí nos queda un menos. ¿Qué hice? Ese menos, multiplicar toda la expresión por menos y ahora por eso nos queda este como negativo y este como positivo, ¿sale? Entonces nada más es algebrita, pero en realidad van a ver que no pasa nada, ¿sale? Ahora, ya tenemos nuestra expresión para calcular la masa del núcleo y entonces lo que diríamos es, pues solo sustituyo. Sí, pero ojo, lo que les acabo de decir del signo es del álgebra. Pero vean lo siguiente. La velocidad del protón prima, es decir, después, es negativa, porque el protón se mueve en dirección hacia la izquierda. Entonces, si se mueve hacia la izquierda, lo que vamos a tener es que esta velocidad es negativa. Entonces, cuando yo la ponga aquí, esto se me va a hacer positivo y esta se me va a hacer negativa. Entonces, lo que voy a tener es esto entre esto de aquí. ¿Sale? Entonces, ojo, es hacer los numeritos. Lo pueden hacer también ya que sustituyan, solo que no se les vaya, ¿no? Este tiene un signo menos, pero la dirección también implica un signo menos, entonces tendríamos que poner menos la velocidad que vamos a considerar aquí. O lo podemos hacer desde el inicio. Yo decidiría hacerlo desde el inicio para que sea más fácil. Y ahora sí, ponemos las cantidades. Esta no la conocemos, de hecho la tenemos que dejar en términos de esa masa, ¿no? La velocidad antes para el protón, que es esta, 1.5 o 1.50. 1.50 por 10 a la 7 metros sobre segundo, más la velocidad después, 1.20 por 10 a la 7 metros sobre segundo, dividido entre la diferencia entre esos dos. 1.5 por 10 a la 7 menos 1.2 por 10 a la 7. ¿Sale? Y entonces hacemos el cálculo y nos queda que la masa del núcleo es igual a 9 veces la masa del protón.
¿Sale? Incluso, digo, ustedes si son curiosos podrían ir a buscar en las tablas y ver qué tipo de núcleo sería. Un núcleo que tenga 9 veces la masa del protón. Si alguien es curioso, vaya y busque, y entonces incluso estaríamos resolviendo un problema para decir qué núcleo es. De hecho, este tipo de problemas lo van a resolver en Introducción a la Física Cuántica. ¿Sabes? Es un ejemplo típico que resuelven utilizando la conservación del momento. Entonces, guárdenlo por ahí porque más adelante lo van a necesitar. Entonces, ya sabemos cuál es la masa del núcleo, podríamos ir a las tablas y determinar de qué núcleo se trata. Y luego viene, ¿qué rapidez tiene el núcleo desconocido inmediatamente después del choque? Pues lo que nos están preguntando es esta, ¿no? Entonces, si queremos hacer esa, tenemos que hacer 2 veces la masa del protón entre la masa del protón más la masa del núcleo, que es 9 veces la masa del protón, por la velocidad original del protón. Entonces aquí tendríamos 2 entre 10 veces la masa del protón por la velocidad del protón. Este se nos va con este y esto es simplemente un quinto, ¿no? Entonces sería la velocidad del protón entre 5. Y eso sería aproximadamente, es decir, tendríamos que dividir entre 5 esta velocidad original y entonces nos daría 3.0 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Entonces esa es la velocidad que tendría el núcleo una vez que pasó la colisión. ¿Vale? Entonces se fijan, es sencillo, les decía, el álgebra es sencilla, donde hay que tener cuidado en este tipo de cosas al sustituir y al encontrar los signos. Y otra cosa, ¿no? Cuando tengan este tipo de problemas, no vuelvan a hacer todo el desarrollo, o si lo quieren hacer para estar seguros, háganlo. Pero si ustedes ya cuentan con los resultados, utilícenlos. ¿Okay? Y en el caso, digo aquí, a propósito, no les estoy poniendo un ejemplo de 2 dimensiones, para que cuando lo tengan que hacer ustedes utilicen las formulitas a las que llegamos en clase, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, en la componente Y se tenía que cancelar de las 2 partículas y en la componente X sí había un cambio, ¿no? Pero, insisto, es solamente utilizar las fórmulas, es un problema de álgebra, pero lo importante es entender el problema. Entonces yo les sugiero siempre hacer un dibujito, por más burdo que sea, ustedes saben que yo no sé dibujar, y aún así es claro ver, ¿no? Por ejemplo, este tipo de las direcciones o de los ángulos. Entonces ustedes hacen un dibujito, después es mucho más sencillo hacer la interpretación y trasladarlo al álgebra. Y bueno, finalmente, un último problema, ¿no? Este problema es es muy simple, realmente muy sencillo, pero bueno, no lo quiero dejar porque recuerden que el carácter vectorial es bien importante, independientemente de que el problema sea básico, es importante entender, ¿no? Esta parte de cómo se trabaja con vectores y cómo aplicar las definiciones de forma directa. Entonces, este es un formulazo, pero sí no quería dejarlo pasar porque se trabaja con vectores. Entonces nos dicen, el momento lineal de un objeto está dado por esto. Entonces fíjense que hay componente en I y hay un componente en J, es decir, el momento que nos estarían dando sería este, ¿no? Entonces, ya que tenemos esto, nos dicen, determina la fuerza neta que actúa sobre el objeto. Otra vez, en el texto me parece que dice determina las componentes, ¿no? Pero recuerden que si vamos a trabajar con vectores, por fuerza tenemos que saber las componentes. Entonces yo lo pongo simplemente como fuerza neta. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues aquí tenemos que aplicar la segunda ley de Newton con su forma o su vestido de momento lineal. Recuerden que nosotros sabemos que la fuerza es el cambio en el momento respecto del tiempo. Y ya está. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos calcular la fuerza y conocemos este momento en su forma vectorial, basta con derivarlo respecto del tiempo para encontrarla. ¿Vale? Entonces decía, este es de formulazo, súper sencillo, pero lo único que quiero es que vean, ¿no?, cómo se aplica esta definición. En este caso tenemos un momento en 2 dimensiones. Entonces la fuerza también va a ser en 2 dimensiones. Pero si tuviéramos una tercera dimensión, entonces la fuerza podría ser, porque puede ser que su derivada sea 0 de alguna de las componentes, pero podría ser que la fuerza también fuera en 3 dimensiones. Entonces lo que hay que hacer es calcular precisamente esta derivada. Entonces ustedes saben que las derivadas de los vectores se calculan por componentes. Entonces hay que calcular la derivada de esta componente y luego la derivada de esta componente. Entonces vamos a empezar con la primera. En la primera hay que derivar esto. Tenemos la derivada de una suma, eso es la suma de las derivadas. Entonces, derivamos primero esta es una constante y luego hay que derivar respecto del tiempo a t cuadrada.
Entonces nos quedaría menos 0.75 kilogramos metros sobre segundo al cúbico. Nunca olviden las unidades. Y la derivada de t cuadrada, que es 2 veces t. ¿Sale? Más la derivada de esta. Pero si se fijan, esta es una constante. Entonces su derivada va a ser 0. Y esto va a ser la derivada en la dirección horizontal o en la dirección del vector unitario y. Después hay que calcular la componente en y. Entonces esto sería más la derivada de esta parte. Vean, aquí hay una constante y hay una variable. Entonces sale la constante y la derivada de t es 1. Entonces se queda así en la dirección de j. Y ya está. Porque entonces fíjense que esta parte de aquí sería la componente x de la fuerza, porque esto tiene que ser la fuerza por la segunda ley de Newton, y esta sería la componente y. En este caso les decía, no hay componente z. Podría haber pasado, imagínense que esta t no existiera, entonces que esta componente se nos va a la hora de hacer la derivada y resultaría que la fuerza que actúa solamente lo hace en la dirección de y. Bueno, pero en este caso resulta que en las dos. Entonces la componente x de la fuerza es menos 0.75 kilogramos metros sobre segundo al cubo. No, espera, por 2, ¿no? Entonces déjenme ponerlo de una vez, la multiplicación. Entonces nos quedaría menos 1.5 kilogramos metros sobre segundo al cubo por t en la dirección de y, más 0.25 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado en la dirección de j. No, pero ya puse las dos. Iba a poner cada una y después la otra. Ya puse todas, ¿no? Las dos componentes. Y entonces esta sería la fuerza total. Podríamos hacerlo, yo ya no lo hice, pero ustedes podrían calcular la magnitud. ¿Cómo calculamos la magnitud? Pues aquí el problema es que no conocemos a la t, pero la podemos dejar así. Entonces evaluamos esto al cuadrado, nos quedaría esto al cuadrado por t cuadrada más esto al cuadrado. Sacamos la raíz y esa sería la formulita que para cualquier momento t nos daría la fuerza neta actuando. Déjenme hacerlo, porque como no es un numerito, esa parte sí me gustaría verla. Entonces lo que tendríamos sería que calcular esto de aquí al cubo, al cuadrado, por t cuadrada, más 0.25 kilogramos metros segundo al cuadrado, ¿sale? Y entonces esto nos da un numerito, esto nos da otro numerito. Al fin y al cabo nos va a quedar una raíz y aquí t cuadrada. Entonces esto significaría que para un tiempo específico, entonces yo podría saber la fuerza neta que está actuando. Eso quiere decir que la fuerza depende del tiempo. No es una fuerza constante. En este caso, fíjense, si la t fuera 0, entonces la magnitud de la fuerza sería, esto se nos va y solo nos queda esta parte. Entonces sería 0.25 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería nuestra magnitud de la fuerza. ¿Sale? Entonces, y no, ya nada más. Entonces, fíjense que ¿qué está sucediendo aquí? Si ustedes le van cambiando aquí el valor del tiempo, pues también va a cambiar el valor de la fuerza. Entonces es algo que pudimos ver aquí, es que la fuerza no es constante, ¿sale? Si la fuerza, si este valor no es constante, piensen ustedes, ¿tiene alguna repercusión o no sobre esta cantidad de aquí? ¿Sale? Si ya vimos que si es 0, efectivamente 0, pero si la fuerza no es constante, ¿qué va a pasar aquí? ¿Sale? Pregúntense, por ejemplo,